Hola familia de los grupos Crece, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente para cerrar este año con todo. Sé que ha sido un año diferente a lo que estamos acostumbrados, un año que yo creo que así nunca lo ha vivido alguien en nuestros tiempos, en nuestros días. Y meditando, orando, pensando en qué palabra o con qué palabra cerrar este año, Dios puso en mi corazón que en los grupos Crece, y yo creo que en parte de toda la congregación también, tenemos que aprender a cerrar adorando a Dios. De hecho, el mensaje que quiero compartirles el día de hoy es adorando en todo tiempo. ¿Pueden decirlo conmigo? Adorando en todo tiempo. Y pienso que el tema de la adoración es relevante siempre, pero aún más en esta temporada, porque veo en la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, leyendo, veo que cuando el pueblo se alejaba de Dios, se alejaba del Señor, se reflejaba en la pérdida de su devoción y adoración por Él. Y yo considero que en este tiempo, si perdemos nuestra devoción y nuestra adoración a Dios, corremos el riesgo, escucha, de alejarnos de Él, de perderlo, en otras palabras, perderlo a Él. Es decir, terminaremos adorando otras cosas. Luego nuestro corazón se terminará enfriando o se empezará a enfriar y al final, escucha, con un corazón frío terminaremos adorando, terminaremos pecando otras cosas, terminaremos adorando otras cosas, terminaremos pecando deliberadamente contra nuestro Padre y contra nuestro Dios. Esto es más factible, es más posible en este tiempo, pienso yo, porque hay muchas cosas que compiten en nuestro corazón con Dios. Por ejemplo, en nuestro corazón puede llegar a estar el temor a enfermarse, el temor a la muerte, el temor a lo porvenir, que no tenemos seguridad de lo que está por venir. Pueden estar las preocupaciones naturales por lo que estamos viviendo, que es una situación muy complicada, muy distinta a lo que jamás hemos vivido. Aparte hay un montón de distracciones, vivimos, yo diría, en la temporada o en el tiempo de las distracciones y además puede haber un afán desmedido por lo material y eso nos lleva a tener una mentalidad terrenal y no eterna. Si alguna de estas cosas se convierten en algún momento en nuestra prioridad, en la prioridad de nuestra vida, también lo serán en nuestro corazón. Y nuestra adoración por Dios se irá diluyendo poco a poco. Y eso tiene graves consecuencias. Eso es lo que era el problema. De hecho, yo diría que parte del problema o de la cuestión de nuestra vida es ¿a quién adoramos? ¿Vamos a adorarnos a nosotros mismos? ¿Vamos a adorar a alguien más? ¿Vamos a adorar las cosas de este mundo? ¿O vamos a adorar a Dios? Es una competencia para bien, pudiéramos decirlo así, para ver a quién vamos a adorar, quién es el dueño de nuestro corazón. Ahora, si por el otro lado nos mantenemos en esta temporada, en este cierre de año, adorando a Dios en todo tiempo, a pesar de todo, en nuestro corazón, Él se mantendrá en el centro, Él será lo principal, Él será la prioridad. Y no solo eso, sino que también vamos a ver que Él está con nosotros y a favor de nosotros. Veremos su mano poderosa obrando a pesar de las circunstancias, a pesar de lo complicado que pueda estar todo a nuestro alrededor. Veremos que Él está con nosotros y prosperaremos en este tiempo. Por esto y más, es tan relevante el tema de la adoración todo el tiempo, pero aún más en esta temporada. Así que ayúdame a orar ahí donde tú estás. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza que pueda ser de impacto para nosotros. Señor Jesús, ayúdanos en este día a abrir nuestro corazón. Yo oro por cada persona que está viendo, sintonizando, escuchando este mensaje, que sus corazones puedan estar abiertos para recibir tu palabra y convertirnos en verdaderos adoradores en este cierre de año. Ayúdame a mí, Señor, como instrumento a poder ser un factor, un facilitador de tu palabra para que hables a nuestra vida. Toma mis labios, toma mi mente, usa mi vida para transmitir tu corazón. El día de hoy te lo pido y te lo rogamos todos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, para entender esto, para saber por qué es tan importante la adoración y entender todo lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, es importante saber qué es adoración.
Ahora, si quisiéramos definir la palabra adoración o el punto de la adoración, sería muy complicado porque es un tema muy abundante, es un tema muy extenso, pero lo que sí podemos hacer y de lo que quiero hacer en los minutos que me restan es hablarte de algunos conceptos o algunas ideas, verdades, principios que nos ayuden a entender un poco más lo que es adoración, porque hay muchas cosas que es adoración, pero vamos a hablar de estas ideas. Ahora, estas ideas, estos conceptos, estos principios, los podemos ver en el máximo adorador de todos los tiempos, en Jesús. Cada una de estas características, conceptos, ideas de la adoración estuvieron presentes o están presentes en la vida de Jesús. Tú lo puedes ver en los evangelios, vas a recordar historias seguramente cuando estemos mencionando los puntos, así que es totalmente bíblico y voy a mencionar algunas porciones, algunas verdades, ¿verdad? Donde Jesús se aplican estas verdades de la adoración en la vida de Jesús. La primera verdad o principio de la adoración que quiero compartirte es que adorar debe ser un estilo de vida. Adorar es algo que debemos vivir y practicar todos los días, todo el tiempo, en cada oportunidad que tengamos. Por lo tanto, escucha, esto es muy importante, adorar es más que un acto o un momento. Aunque también hay actos y momentos de adoración. Para entenderlo mejor, yo lo compararía como con el amor. Uno vive amando a una persona, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay momentos y acciones específicas que reflejan, que manifiestan, que dan a entender, que le hacen percibir a la otra persona el amor que uno tiene por esa. Como puede ser un regalo de repente espontáneo, manifiesta el amor, como puede ser un beso tierno, ¿verdad? También manifiesta el amor, aunque toda la vida uno vive amando, específicamente podemos decir del matrimonio, el esposo a la esposa, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, ¿verdad? Para que esto sea factible, para que la adoración sea un estilo de vida, debemos mencionar que la adoración también es una actitud. Una actitud que afecta, que influye en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que decimos. Esta actitud se ve reflejada en lo que hacemos, pensamos y decimos. Por lo tanto, escucha, el porqué de nuestras acciones, la razón de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y palabras manifiestan, reflejan, denotan si estamos adorando o no con ellas. Por eso nuestro caminar con Dios no solo es importante lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. No solo es importante, por poner un ejemplo, servir, cantar, orar, trabajar, sino también, y lo más importante es la razón por la que lo hacemos. Que sea de tal manera que honre y adore a Dios. Entonces, cuando tenemos la actitud correcta, podemos llegar a tener un estilo de vida de adoración. Por lo mismo, escucha, un adorador busca agradar y honrar a Dios en cada aspecto de su vida. Porque entonces, y solo así, llega a ser un estilo de vida. ¿Cómo vemos reflejado esto en nuestro máximo ejemplo, en Jesús? Todo lo que Jesús hizo, dijo, pensó mientras estuvo en esta tierra fue para agradar a su Padre, quien es nuestro Dios y nuestro Creador. Por eso su vida podemos concluir o decir que fue una vida de adoración continua a su Padre, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y así como Jesús, tú y yo tenemos que aprender a tener una vida de adoración. Ahora, ¿qué otra cosa es adoración? Otro concepto. Número 1, adoración es un estilo de vida que tiene que ver, para que eso se cumpla, una actitud. Pero número 2, adorar implica sacrificio. En muchas porciones de la Biblia
vamos a encontrar donde se menciona el tema de la adoración, o sabemos que está hablando de adoración, o vemos la palabra adoración en muchas porciones, no en todas, pero en muchas, vamos a encontrar la palabra sacrificios. O vamos a ver que está relacionado adoración con sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es un ofrecimiento, entrega, dedicación de algo o alguien que es valioso. La característica de un sacrificio es que es valioso y se entrega, se ofrece, se dedica. Ahora, uno puede llegar desde cierta perspectiva a sacrificarse a sí mismo. No digo que uno se corte la vida y digo, sí, señora, me entrego y ya. No estoy hablando de eso, pero uno puede hacer sacrificios personales con un fin, con dedicar algo, con un propósito. O también puede llegar a sacrificar relaciones, recursos o tiempo para que para que un sacrificio sea valioso, escucha, debe ser costoso. Perdón. Lo voy a repetir la idea. Ahora, para que esto sea un sacrificio, debe ser valioso y costoso. Una característica o características de un sacrificio es que es valioso y costoso. Ahora, dentro de esa categoría, dentro de esa perspectiva, pues para cada quien es diferente lo que es valioso y lo que es costoso. Yo recuerdo una ocasión en un Ya Despega, hace ya algún rato, donde la presencia de Dios estaba moviendo impresionante. Dios estaba hablando a través de cada conferencia como lo hace cada año, pero había una atmósfera especial en ese momento y uno de los conferencistas empezó a animarnos a adorar a Dios con lo más valioso que tuviéramos, que le entregáramos a Dios lo más valioso que tuviéramos. Ya Despega es un congreso para jóvenes, entonces había jóvenes que venían de fuera. Yo recuerdo mucho la imagen de jóvenes corriendo a la plataforma, corriendo al frente en el auditorio y arrojar sus maletas completas, todo lo que tenían en señal de darle lo mejor, lo valioso, todo. Estaban haciendo un verdadero sacrificio al entregar todo lo que tenían. Y para nosotros era muy impactante ver cómo se quitaban sus chamarras, algunos sus tenis, llorando, porque implicaba un sacrificio, pero también porque entendían que eso era adoración, que le estaban entregando algo valioso, algo costoso a Dios. Yo recuerdo ese día en lo personal que lo más valioso que tenía era un celular, un anillo y una cadena. Y Dios me movió a entregar mi celular, mi anillo y mi cadena. Se lo entregué a Dios. Ahora, para un joven, más ahora en estos tiempos diré yo que un celular es de lo más valioso. Hay gente que es incluso dependiente de los celulares, pero en ese entonces muchos jóvenes, demasiados jóvenes, daban sus celulares completos. Solo le quitaban el chip para guardar su número, pero daban sus celulares así como estaban, con cargador, todo lo entregaban a Dios. Entregaban algo que era costoso, valioso. Eso era un sacrificio. Ahora, algo también que habla de un sacrificio, que sacrificio habla de adoración, ya lo estábamos mencionando, es que un sacrificio debe ser voluntario, jamás impuesto. De lo contrario, no tiene un motivo correcto, un motivo adecuado. Y aunque puede ser que tú entregues algo valioso, algo costoso, si no lo haces voluntariamente, puede llegar a no ser adoración. Como yo recuerdo la historia de Caín y Abel. Abel y Caín entregaron sacrificios, ofrendas a Dios. Sin embargo, Dios se agradó de una y de otra no, porque uno lo hizo con la actitud correcta. Uno entregó lo que era valioso, uno entregó lo que era lo principal, lo costoso para él. El otro entregó algo que quizás era valioso, que era costoso, que significaba valía algo, pero no era lo más importante, no era lo más valioso que tenía. Entonces Dios se agradó de una y de otra no. Entonces yo te invito a que cada vez que entregues algo, que sacrifiques algo, lo hagas con una actitud correcta, con un motivo correcto. ¿Por qué? Porque entonces será verdadera adoración. E incluso puede ser que es algo sencillo, pero si para ti es valioso y lo entregas con la actitud correcta, eso será adoración a Dios, porque Dios ve el corazón con lo que lo estamos haciendo. Jesús, nuestro máximo ejemplo, también fue alguien que sacrificó. De hecho, Él se sacrificó a sí mismo literalmente. Él se entregó en la cruz, murió en la cruz, escucha, sí, por amor a nosotros, pero también tenemos que recordar que lo hizo para agradar a su Padre, por amor y obediencia simplemente. El Padre no lo tuvo que obligar, Él se ofreció.
Por lo tanto, su sacrificio, su entrega fue el máximo acto de adoración. Si queremos adorar, tenemos que aprender a sacrificar. Vamos a avanzar. Tercer verdad, y luego voy a llegar al punto principal que te quiero dejar el día de hoy. Adorar es rendición. Entonces ya dijimos que número 1, adorar tiene que ver que es un estilo de vida. Número 2, adorar es un sacrificio, implica sacrificio. Y número 3, adorar implica rendición. Rendición y sacrificio se parecen, están relacionados, pero no son iguales. La vida de adoración, escucha, es una continua entrega o rendición de nuestra voluntad. Luego repito, la vida de adoración es una rendición continua de nuestra voluntad. El adorador verdadero entiende que ya no existe o que no existe ni debe de vivir para sí mismo, sino para agradar y honrar a su Creador, a su Dios, a su Rey, a su Señor, a su Salvador. Entonces el adorador entiende que ya no vive para sí, entonces se rinde su voluntad, rinde todo lo que es. Ahora, ¿por qué es necesario la rendición o rendirse para adorar? Porque siempre habrá algo o alguien aparte de Dios que requieran o que quieran nuestra atención y ser nuestra prioridad. Y tú y yo necesitamos entender y hacerlo a un lado, rendir eso que quiere competir con Dios en nuestro corazón para que Dios sea lo primero y lo mejor. Lo que compite con Dios principalmente, yo he encontrado en mi caminar con Dios y al ver en otras personas, al platicar con otras personas, que lo que más compite con Dios es uno mismo, el egoísmo, el egocentrismo. Y personalmente creo que esto es lo más difícil en la vida cristiana, morir a uno mismo. Porque pues a nadie nos gusta morir. A nadie le gusta ceder sus privilegios, ceder sus deseos, su voluntad. De una manera natural no nos nace priorizar a otros antes que uno, mucho menos a Dios. Uno tiende a pensar primeramente en uno y después quizás en otros y quizás en Dios. En mi caminar con Cristo, lo que más me ha costado personalmente te puedo decir que es rendirme, entregarme, rendir cada área de mi vida. Incluso creo que es en lo que Dios sigue trabajando para ayudarme a decidir rendir mi voluntad cada vez más, entregar cada vez más áreas de mi vida. El servir a Dios, yo lo veo por eso, de esta manera. El servir a Dios de tiempo completo conlleva esto, rendición. Pues vives literalmente para Dios. Nuestro privilegio y responsabilidad de los que servimos a Dios de tiempo completo, porque todos lo podemos hacer de diferentes maneras, nuestro privilegio y responsabilidad es amar y atender a otros, muchas veces antes que a uno mismo, para que se vuelvan a Dios o se mantengan unidos a Él. Nuestro tiempo es para Dios, para nuestra familia y para la congregación. Entonces vivimos rendidos a Dios y a lo que Él quiere. Es una constante rendición a Dios para generar una gran recompensa eterna. Por eso yo he entendido que servir a Dios de tiempo completo, que es el ejemplo que yo les pongo, que es lo que yo he vivido, es un privilegio y es un acto de adoración. ¿Cómo Jesús vivió esto? Jesús vivió para agradar a su Padre. Rindió su voluntad. Él no vivió para hacer su voluntad. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús oró al Padre. Le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús rindió su voluntad para hacerla del Padre. Nadie lo obligó. Él mismo se entregó. Él mismo se ofreció para agradar el corazón de su Padre. Y para concluir esto, para que lleguemos a tener un estilo de vida de adoración, que es el punto número 1, para que seamos capaces de sacrificar lo más valioso, que es el punto número 2, y para que seamos capaces de rendirnos continuamente, que es el punto número 3 que comentamos, Dios debe ser nuestra prioridad. Debemos hacer de Dios nuestra prioridad. Prioridad es lo primero. Prioridad es lo más importante. Eso debe ser Dios para adorar de verdad. Escucha, lo que sea nuestra prioridad se nota en a qué le invertimos más tiempo de calidad.
¿A qué le invertimos más recursos? ¿Y qué consume más nuestra atención? También escucha, prioridad se nota en a qué le damos lo primero de nuestro tiempo, a qué le damos lo primero de nuestros recursos y de nuestra atención. Y también se nota en a qué le damos lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos y lo mejor de nuestra atención. Prioridad incluye tiempo, hablamos de cantidad, incluye calidad, incluye también que sea lo primero. Entonces, mi invitación para cerrar este año, familia, es que tú y yo podamos cerrar este año siendo verdaderos adoradores, haciendo de Dios nuestra prioridad, para que le podamos adorar de verdad. Y quiero cerrar orando en esta hora para que podamos tú y yo cerrar este año adorando, haciendo de Dios nuestra prioridad. No va a ser fácil porque, como te comentaba, hay muchas cosas que nos quieren distraer, nos quieren desenfocar, pero si tú y yo lo decidimos, vamos a cerrar este año no solamente con Dios de nuestro lado, sino vamos a prosperar a pesar de lo difícil que pueda estar pasando y que pueda llegar a suceder. Vamos a orar en esta hora. Padre, te pedimos en esta hora que conforme a lo que hemos escuchado, que está en tu corazón, que es tu voluntad, que es tu palabra, podamos cerrar este año adorando de verdad. Dice tu palabra en Juan que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Nosotros queremos ser esos adoradores. Nosotros queremos corresponder. Nosotros queremos adorarte en verdad al hacerte nuestra prioridad, para que vivamos un estilo de vida de adoración, para que aprendamos a sacrificar lo valioso y para que aprendamos a rendirnos continuamente. Te lo pedimos el día de hoy con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no es posible y en nuestra capacidad no lo vamos a poder hacer. Pero si tú estás con nosotros como lo prometiste, y así es, yo sé que así es, lo podremos hacer. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Cerrar este año teniéndote a ti en primer lugar, siendo tú nuestra prioridad y adorándote en espíritu y en verdad. Amén. Muy bien, familia, nos estamos viendo para seguir hablando, escucha, de la adoración. Vamos a cerrar este año adorando porque Dios tiene algo mejor para nosotros en la siguiente temporada.